Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 8, versículo 6. Continuamos en esta mañana nuestro estudio expositivo del libro de Apocalipsis bajo nuestro eslogan muy conocido ya: Jesucristo, Cordero Vencedor. Jesucristo, nuestra única esperanza, nuestro único medio de redención. El único provisto por Dios, enviado del cielo para nuestra esperanza redentiva y para nuestra justicia. Apocalipsis capítulo 8 nos abre el panorama de una nueva serie, que es la serie de las trompetas. Una serie supremamente interesante, una serie llena de sonidos, llena de luz, pero una serie también llena de suspenso, llena de silencio. Recordemos que el preámbulo para esta serie, además del capítulo 7, que es la multitud vestida de ropas blancas, se introduce el capítulo número 8 con un preámbulo de silencio, como por media hora, probablemente más. El silencio hace parte integral no solamente del culto que rendimos a Dios, sino también de esta serie. Es una serie de suspenso. Es una serie que amerita quietud, atención y profunda reverencia, porque viene a demostrarse o manifestarse acciones que están relacionadas con la justicia de Dios. Me llama mucho la atención que los primeros capítulos de Apocalipsis dijimos que el libro de Apocalipsis está lleno de luz, ¿recuerdan? 7 lámparas, 7 estrellas, antorchas encendidas. Hay muchas metáforas de luz en los primeros capítulos de Apocalipsis para mostrarnos la gracia, el cuidado, la providencia, el calor, el abrigo que Dios da a su pueblo en medio de la persecución. Dios nos abriga con su luz, nos da la esperanza, nos muestra el camino, nos muestra nuestras impurezas y muestra toda su bondad. Luego vimos a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 7 el trono celestial. Y en el trono celestial también hay mucha luz, ¿sí? Hay luz, luz que muestra la gloria de Dios, la luz del brillo del oro, la luz de las vestiduras blancas. Hay luz que sale por todos lados en el trono celestial. Y luego a partir del capítulo número 8, que comenzamos la segunda serie de las 3 series principales del libro de Apocalipsis, nos vamos a encontrar con otra cantidad de metáforas de luz, relacionadas especialmente con fuego, con llama, con carbones encendidos. Y por supuesto estas luces o esta luz que se describe a partir del capítulo número 8 tiene una connotación distinta a la connotación de la luz de los primeros capítulos. La luz de los primeros 3 capítulos describe la misericordia de Dios para su pueblo, cuidándolo, mostrándole el camino, llevándolo a puerto seguro. La luz de los capítulos 4 en adelante describe la gloria de Dios, el trono celestial, la luz, el brillo, el fulgor, la refulgencia de la presencia santa y justa de Dios. Y a partir del capítulo número 8, las metáforas de luz que vamos a ver describen la justicia de Dios. Cómo la justicia de Dios no solamente es una metáfora, sino que es una realidad descrita y aplicada a la humanidad, especialmente a la humanidad impía que resiste la presencia de Dios y el ser de Dios. El versículo que yo quiero que meditemos en esta mañana es el versículo número 6. Dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Si ustedes me permiten una pequeña paráfrasis, sería: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a dar los 7 toques, o los 7 sonidos. Claramente el capítulo 8 en adelante nos va a describir que cada uno de los ángeles en el turno que les correspondió emitieron sonidos o toques propios de la tarea o del oficio que ellos representan en el trono celestial. Pero es interesante que estos 7 toques se emiten en el cielo, pero van a retumbar en la tierra. ¿Sí? Hay una perfecta relación o conexión entre el cielo y la tierra. Nunca las trompetas suenan en la tierra y se escuchan en el cielo. Las trompetas suenan en el cielo y tienen necesariamente que ser escuchadas en la tierra, y eso es un punto importante de exégesis en nuestro libro.
Pero también algo importante es que previo a la intervención de estos ángeles, si ustedes miran rápidamente en sus Biblias, capítulo 8, versículos 1 al 5, se expresó, se relató un momento especial y es la oración de los santos en la tierra que sube al cielo como incienso. ¿Notan el círculo interpretativo? Los santos en la tierra oran y las oraciones suben a la presencia de Dios como incienso, y luego Dios que escucha responde desde el cielo y esa respuesta llega hasta la tierra. La mayoría de nosotros pensamos que nuestras oraciones son oraciones solamente para presentar un pliego de peticiones ante Dios. La mayoría de nosotros cuando nos dice ore por mí o voy a orar, casi que tenemos implícitamente en nuestra mente una lista de peticiones, una lista de pedidos, como si fuera la lista cuando vamos al supermercado. Y vamos agotando todas esas cosas que vamos pidiendo y esperamos que se nos resuelva. Y si recibimos respuesta a esa lista de pedidos, decimos, Dios me escuchó. Dios es bueno. Me respondió a este pedido o esta petición que yo le hice o esta súplica que le presenté. Pero ustedes han notado, y lo vamos a poder notar con más detalle en este capítulo número 8, es que evidentemente el pueblo de Dios debe orar. Debemos orar de día y de noche. Pero aquí no está hablando este capítulo de las oraciones como listas de pedidos para satisfacer nuestras necesidades. Aquí está hablando de otro tipo de oraciones que el pueblo de Dios hace delante del Señor, y son las oraciones que los salmos presentan y que en algunos lugares se conocen como las oraciones imprecatorias, es decir, oraciones pidiendo justicia. No son oraciones por comida, por trabajo, por salud, por bienestar. Las oraciones que están aquí descritas en los primeros versículos del capítulo 8 son oraciones imprecatorias, es decir, son súplicas a Dios para que haga justicia a favor de su pueblo. Son súplicas pidiendo justicia. Ahora es totalmente diferente si nosotros hacemos una oración a Dios pidiendo que nos dé lo del almuerzo a una súplica por justicia. Porque la súplica de justicia es una súplica que sale del corazón. Es una súplica profunda, es una súplica desgarradora. Es una súplica porque estamos al borde del colapso en medio de las injusticias, sean políticas, económicas, militares, que se nos están infringiendo de parte de nuestros gobiernos. Es una súplica desgarradora de un pueblo, donde dice, el único que nos puede hacer justicia eres tú. Es decir, estas oraciones que se presentan en el principio del capítulo número 8, lo que demuestran es que el pueblo de Dios está pasando por momentos de injusticias, pruebas, adversidades, tratos injustos, inhumanos, y el pueblo de Dios suplica frente al altar de Dios que haga justicia. ¿Por qué sabemos eso? Porque la Biblia nos dice que el Señor desciende y toma las oraciones y a esas oraciones les añade los carbones encendidos del altar que era para hacer justicia, y son llevadas a la presencia del Señor y suben como oraciones. Y luego el versículo número 5 que fue expuesto la semana pasada dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Esas 4 cosas que acontecen una vez son resueltas o respondidas las oraciones, tienen una alta connotación de justicia o de asuntos judiciales. Truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Son manifestaciones naturales de la respuesta de Dios sobre el pueblo. El versículo número 6 que estamos mirando hoy dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. O pudiéramos, me gusta esa palabra que usa allí, esa acción, y es se dispusieron. O estaban dispuestos, o estaban listos, o estaban preparados. O como dijéramos en otro sentido, sería todo está listo, o todo está dispuesto. Y ese es el título de nuestra enseñanza hoy, dispuesto está.
que es una expresión similar a la que Jesús usó en la cruz al morir, cuando dijo, todo está consumado, o consumado es, ¿sí? Dispuesto está. O similar a una frase que se repite mucho en la Escritura y es, escrito está. Son frases cortas, pero frases categóricas que salen de la presencia de Dios, de los labios de Dios, donde Él nos dice, todo está listo. Está listo, está dispuesto para un propósito, para una acción, para el cumplimiento de algo que está previamente determinado. ¿Qué es lo que está dispuesto? Cualquiera de nosotros diríamos, pues si el pasaje previo es oración de los creyentes, pues lo que está dispuesto es la respuesta de Dios para los creyentes. Y evidentemente eso está dispuesto. La respuesta de Dios para los creyentes. Pero esa respuesta no tiene que ver en absoluto con bienestar, con casas, con carro y con becas. La respuesta de Dios aquí en este contexto tiene que ver con justicia. Dios va a responder. ¿Desde cuándo los creyentes en Apocalipsis están clamando a Dios? Desde el capítulo 2. Desde el capítulo 2 los creyentes están clamando a Dios que les dé justicia. ¿Por qué? Porque desde el capítulo 2 hay falsos maestros. Del capítulo 2 hay persecución a los creyentes. En el capítulo 2 y 3 y 4 vimos que había creyentes torturados, muertos, que aún en los mismos templos o en las sinagogas acribillaban a los creyentes cuando estaban en sus cultos públicos. Juan está siendo torturado injustamente, está exiliado, están clamando justicia. Pero recuerden que cuando se desatan los 7 sellos, el sello número 5 es el sello más desgarrador de los sellos anteriores que vimos en el capítulo 5 y 6. Es tan desgarrador que simbólicamente representa las almas o los cuerpos de los creyentes mártires bajo el altar suplicando que se les haga justicia. ¿Y se acuerdan cuál fue la pregunta terrible, desgarradora? ¿Hasta cuándo? Pregunta muy, muy dura, muy difícil, muy agónica para resolver. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú no ves nuestras injusticias? ¿Hasta cuándo tú no vengas la sangre de aquellos que nos han torturado y que viven campantes y que siguen gobernándonos y que siguen dictando leyes, siendo que son injustos contra tu pueblo y martirizan a los creyentes? Señor, ¿hasta cuándo? Y es la pregunta que nos hacemos muchos de nosotros cuando vemos tantas injusticias. Y son las preguntas que nosotros a veces le planteamos a Dios en oración. Y a veces le planteamos a nuestros gobiernos también. ¿Hasta cuándo? ¿Sí? ¿Hasta cuándo hay tanta injusticia, tantos niños violados, tantas mujeres torturadas? ¿Hasta cuándo hay secuestro, hay muerte, hay violación? ¿Hasta cuándo? Hay torturas. Cuando uno ve algunas de las noticias que las cubren a veces exageradamente los medios de comunicación, nos damos cuenta que hay crímenes terribles en nuestra sociedad. ¿Sí? Terribles, crímenes muy pensados y articulados, donde ha habido muchísima sevicia, engaño, maldad. ¿Y qué dice la población? ¿Qué decimos nosotros, los que escuchamos esas noticias? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar? Los ríos de sangre en nuestro país y en países vecinos, muchos países en guerra, bombas, crímenes nucleares, crímenes por químicos. ¿Hasta cuándo tenemos que someternos a eso? ¿Hasta cuándo tenemos que ver ríos de sangre por las calles? Porque nadie puede reclamar o nadie puede protestar o nadie puede pensar diferente a como piensan a veces algunas dictaduras que nos gobiernan. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es la respuesta que viene del cielo? Tengan paciencia, esperen un poco, porque hay respuesta, efectivamente hay respuesta. No se angustien excesivamente. Aquí están los vestidos blancos y esperen un poco, porque falta que otros se sumen a esta lista interminable de mártires. Pero esta unidad de las trompetas lo que nos dice es ya todo está listo. ¿Listo para qué? Para que la respuesta a ese clamor agónico de los creyentes de todos los siglos tenga respuesta. La respuesta está lista. ¿Cómo lo sabemos? Porque el clamor agónico de los creyentes subió
a la presencia del Señor. ¿Recuerdan en el libro de Éxodo, capítulo 2 y capítulo 3? Cuando dice, y el pueblo de Dios en Egipto estaba siendo oprimido en exceso por los egipcios y por los soldados egipcios, y clamaron a Dios. Y el gemido, dice la Biblia, o el clamor o la súplica del pueblo oprimido subió a la presencia de Dios, y Dios dijo, ya todo está dispuesto, y nació Moisés. Y a través de Moisés Dios liberta a su pueblo oprimido por la esclavitud egipcia. Es justamente un paralelo de ese hecho lo que vamos a ver en Apocalipsis. El pueblo clama, la sangre atestigua de los martirios, de las injusticias, pero el Señor dice, todo está dispuesto. ¿Está dispuesto el tribunal? ¿Está dispuesto el juez? ¿Está dispuesto las normas a través de las cuales se va a dictar sentencia? Y está dispuesto los cargos contra los infractores, contra los adversarios. Todo está dispuesto. La serie de las trompetas, hermanos queridos, es una serie de juicio. Recuerden que dijimos que la serie de los sellos era una serie donde mostraba todo el orden de la salvación y toda la revelación del pacto eterno de redención. ¿Sí recuerdan o ya olvidaron? La serie de los 7 sellos describe que solo a través del pacto eterno de redención hay esperanza, y que Dios es soberano en el pacto de la redención, y que su libro sellado, que es la escritura o el decreto eterno, nos muestra todas las disposiciones de Dios o todas las prerrogativas pactuales a favor de los creyentes. Esperanza a través de los 7 sellos, esperanza redentiva, esperanza de gracia. Las 7 trompetas nos van a mostrar una serie similar, pero con una connotación diferente. Es la serie de la justicia de Dios. Dios toca su trompeta para advertir que Él no es indiferente, no solo a las injusticias de los que padecen, sino a los que causan las injusticias, y que Dios está presente, y Él va a traer respuesta. Por eso dice, y los 7 ángeles estaban dispuestos, listos, solo esperaban la orden. Nosotros en estos días recientes hemos escuchado algunas noticias de algunos grupos militares y algunos armamentos que se están poniendo en línea de batalla y que están solamente esperando una orden, ¿sí? Y el mundo comienza a estremecerse, ¿cierto? Cuando vemos que hay desfile de gran armamento nuclear o armamentos muy sofisticados, misiles, bombas, y que nos dicen ya están listos en frente de batalla, en pie de lucha, solo se está esperando una orden. Y si se da esa orden por parte de los líderes de las potencias mundiales, se desata una guerra. Y habrá muchos muertos y muchas consecuencias en el ambiente, en la sociedad, en la naturaleza. Lo que nos está diciendo aquí este texto es los 7 ángeles que nos muestran la perfección del diseño de Dios, la perfección de su justicia, la perfección de su determinación, está lista. Y en el momento en que se rompa el silencio y suene la primer trompeta, aténganse todos o alístense todos, porque se desata la ira de Dios o se manifiesta la ira o la cólera de Dios sobre una sociedad impía, indolente e injusta que mata y persigue al pueblo de Dios. Eso es lo que estamos esperando. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Vamos a leer Ezequiel 10:2. Dice, y habló el varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Apocalipsis 11:19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Lo primero que nosotros vamos a ver para que podamos entender que efectivamente está dispuesto todo para que estas trompetas suenen, es que hay un juez. Y hay un juez que está en el trono sentado.
Recuerden que en algunos lugares del relato de Apocalipsis el juez no estaba sentado en el trono. El trono estaba vacío y luego emerge, ¿cierto?, como de la tierra, un cordero como inmolado y toma el trono. ¿Recuerdan? Capítulo 4, capítulo 5, el cordero está sentado en el trono. Hay un trono dispuesto. Si ustedes miran un poco anterior, versículos 3 y 4 del capítulo 8, nos habla de un altar o un trono dispuesto. Hay alguien allí. Es ese otro ángel que subió. Dijimos que ese otro ángel es Jesucristo. Sube, está sentado en el trono, está listo en el trono, está al lado del trono, simplemente aguardando el momento para poder abrir esa sesión de juicio sobre la sociedad pecadora. Entonces, ¿cómo sabemos que todo está dispuesto? Hay un juez y hay un trono. Ese juez es Jesucristo. Ese trono es el trono de Dios, dispuesto para impartir justicia. La justicia de Dios siempre es oficial. Y eso es importante. Dios nunca se toma la justicia así como algo leve o algo informal. La justicia de Dios es un acto oficial que está decretado, que está determinado, que es legal y que tiene oficialidad en todo el sentido de la palabra. Por eso el juez tiene que tener todas las cualidades para poder impartir justicia. El tribunal tiene que ser legítimamente abierto o legítimamente constituido. Capítulo 4 en adelante vimos ya todo el tribunal de Dios. Todo el trono de Dios con todos los círculos de seguridad, los grupos que atestiguan, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, la multitud vestida de ropas blancas, los ángeles tocando, toda una liturgia celebrativa, inaugural, preámbulo a ese juicio justo y severo que viene de parte de Dios. Hay un juez. ¿Quién es ese juez? Jesucristo. ¿Qué diferencia o qué caracteriza a ese juez a diferencia de los otros jueces que nosotros conocemos? La Biblia habla mucho de jueces. De hecho, hay un libro que se llama el libro de los jueces. Pero todos esos jueces, si bien es cierto, ayudaron a liberar al pueblo de la opresión moabita, de los filisteos o de los amonitas, esos jueces fueron injustos. Todos esos jueces que la Biblia relata fueron injustos. Gedeón fue injusto, cometió injusticias. Jefté, Otoniel, Ahod, todos esos jueces, y Sansón, ¿qué más? Que digamos, ¿no? Fueron injustos, fueron útiles en las manos de Dios para traer cierta paz o tranquilidad al pueblo, pero fueron injustos. La Biblia relata de muchos sistemas de jueces en la época de los reyes, en la época previa de los reyes, pero todos esos jueces fueron injustos. Nosotros conocemos de jueces hoy que posiblemente llevan casos nuestros o que han llevado casos de otros ciudadanos. ¿Cómo son esos jueces que tenemos en nuestro país? ¿Son fáciles de sobornar? ¿Son fáciles de comprar? ¿Se sesgan fácilmente por temor o por amenazas? Los jueces que nosotros conocemos en su gran mayoría son jueces corruptos. De hecho, hubo una época en nuestro país que hubo la figura del juez sin rostro, precisamente para evitar que fuera conocido por el cliente y que pudiera sobornarlo o que pudiera amenazarlo. Pero aún esos jueces sin rostro fueron muy injustos en el periodo que existieron en nuestro país. No hay juez justo, dice la Biblia, porque todos son corruptos. La Biblia dice que muchos de esos jueces llevan las causas de las viudas. ¿Y qué hacen con las viudas cuando llevan esas causas? ¿Qué le dicen a la viuda? No se preocupe, yo soy tu juez, yo te voy a ayudar. Y se quedan con la casa de la viuda. Se quedan con el dinero de la viuda. Y no solamente le roban la propiedad, sino que en muchos de los casos la mataban de hambre para que ellas no denunciaran. ¿Y qué pasaba con los huérfanos, con los pobres en Israel? Los jueces intervenían, pero ¿cómo intervenían? Para expropiarles sus propiedades, para robarles sus casas, para robarles sus terrenos. Y muchos de estos jueces tomaban a los hijos de estos clientes o de estas personas que iban a suplicar su justicia, los tomaban como rehenes.
Era muy injusto el sistema judicial judío o hebreo. Fue muy injusto. Y la Biblia hace sendas denuncias. Todos los profetas denuncian las injusticias de los jueces. Dice que muchos de ellos vivían muy bien, tenían propiedades en las islas paradisíacas a costa de los pobres, viudas, huérfanos y extranjeros. Ahora, no dista mucho el sistema judicial hebreo del sistema judicial que nosotros tenemos. Muchos de nosotros ya no podemos confiar en el sistema judicial porque nuestros jueces son corruptos, nuestros abogados, los fiscales, todos los que dictan justicia son corruptos. La Biblia dice, ¿por qué? Porque no tienen a Dios en su corazón. Pero este tribunal que está dispuesto y que está listo, va a ser abierto, va a ser inaugurado, va a ser presidido por un único y perfecto juez en quien podemos confiar, que se llama Jesucristo. Ese juez es justo, perfecto, es santo en todo el sentido de la palabra, no admite cohecho, no admite soborno, no admite ningún tipo de enmiendas en su tratamiento o en su disposición, porque Él es severo y ante Él nadie podrá sostenerse en pie. Es un juez justo, perfecto, es un juez divino. Es Dios mismo, es el Cordero inmolado, perfecto como hombre, perfecto como Dios. No puede ser engañado, no puede ser embolatado en ninguna de las pruebas o de las evidencias o de los argumentos. No hay alegato, no hay justificación que valga para ese juez. Nadie puede presumir de justo ante él. Nadie puede presumir de santo o de bueno. Todos ante ese juez, ante ese tribunal tendrán o tendremos que caer de rodillas. Ni siquiera podemos mirarlo a los ojos o al rostro, porque dice que su presencia nos consumirá y nadie podrá sostenerse en pie. ¿Por qué? Porque ese juez es justo y además de justo es severo, implacable en su justicia. Uno de los textos que leímos hace un momento en el libro de Isaías dice que Él tiene su mano extendida. Nosotros a veces nos imaginamos así, ¿no? O así. Pero no es así. Es como cuando uno tiene un látigo y lo va a descargar sobre alguien. Esa es la forma, como dice allí en Isaías, que es Isaías capítulo 15, que Él está con su mano extendida, pero no para decir paz, paz, sino para desatar o para descargar su látigo o su ira o su azote sobre un mundo incrédulo. Todo está dispuesto. El trono está listo y el juez está preparado. ¿Qué sienten ustedes al saber eso? Temblamos, ¿cierto? La Biblia dice que toda persona temblará ante su presencia, que aún los ricos y los poderosos y los indomables y los hombres de hierro y las damas de hierro se doblegarán ante ese juez y suplicarán no tener que enfrentarse ante su justa justicia, ante su luz que les dejará casi ciegos. Jesús es ese juez. Ahora, ¿desde cuándo Él está sentado en el trono y desde cuándo Él imparte justicia? Bueno, hay muchas interpretaciones y algunas de esas interpretaciones dicen, no, es que Él cuando Él venció, Él se hizo juez y está en el trono. ¿Eso será correcto? No, si decimos eso, decimos que Él no es juez eterno. Y estaríamos diciendo que el tribunal no es eterno y que su justicia no es eterna, sino que es simplemente un evento en la historia. No, queridos hermanos, no es cierto. La justicia de Dios es eterna, el trono de Dios es eterno y el juez es eterno. Por lo tanto, Él no se hizo juez, Él no se constituyó juez, Él es eterno juez, ahora y siempre. Entonces, cuando nosotros leemos ese texto y decimos que Jesús está en el trono y está dispuesto para impartir justicia, no es a futuro. Él está dispuesto eternamente y para siempre en su trono para impartir justicia.
De hecho, la Biblia relata muchos eventos de la justicia de Dios a lo largo de la historia revelada, que ya han sucedido y que eso nos muestra que Dios sigue en el trono y que su justicia sigue siendo perfectamente dictada como regla en honor a Él. Ahora, es muy importante lo que vamos a ver en esta serie, porque esta serie nos dice que la justicia de Dios, o el trono de Dios, o la ira de Dios, se enciende cuando el gemido o el clamor de sus hijos sube a su presencia. Yo no sé ustedes, los que son padres, especialmente las madres, cómo reaccionan cuando sienten que alguien está tratando mal a sus hijos, ¿sí? Que está siendo injusto con sus hijos, o está diciendo algo que no es real, o que sus hijos están en dolor o en aflicción. ¿Cómo reacciona una madre? Como una gallina, ¿cierto? Como un águila, ¿sí? Como una fiera. Bueno, ya sabemos, no puedo decir el nombre porque queda grabado, pero ya sabemos nuestra hermana cómo reacciona. ¿Sí? Como una fiera, como una leona. ¿Por qué lo hacen así las mamás? Porque están tratando con injusticia a mi hijo o a mi hija, y yo no voy a permitir eso. Dicen algunas sobre mi cadáver, pero no lo voy a permitir, ¿cierto? Y sabemos que una madre hace lo que sea en defensa, en protección, especialmente cuando hay injusticias o cuando hay dolor de sus hijos. Lo sabemos porque la Biblia lo relata y lo hemos experimentado con nuestras madres. O ustedes que son madres lo han experimentado. ¿Qué no hacen si un hijo está sufriendo? Está pasando hambre, están tratándole con injusticia o está a punto de morir, ¿sí? Hacen todo lo inimaginable en defensa. ¿Por qué? Porque ustedes sintieron, escucharon el gemido de sus hijos, el clamor de ese hijo diciéndole: madre, ayúdame, o estoy sufriendo. La Biblia dice que cuánto más no hará Dios nuestro Padre Celestial por sus hijos que claman a Él noche y día. El clamor de sus hijos sube a la presencia de Dios, y como Dios es el Dios de pacto que ha determinado salvar a su pueblo y protegerlo y guardarlo en medio de las circunstancias más adversas, Él acude en su auxilio. Y la Biblia describe la forma como Él acude en su auxilio. Dice que la ira de Dios se enciende y no actúa como cordero manso, sino como león de la tribu de Judá, para defender a su pueblo. Y para defender a su pueblo, ¿qué debe hacer? Juzgar a los impíos que oprimen a su pueblo. Para defender a su pueblo, Él tiene que tratar duramente a los incrédulos que persiguen al pueblo de Dios y que acechan el pacto eterno de la redención. Apocalipsis 16, 9 y 11 dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron. ¿Escuchen? Y no se arrepintieron para darle gloria, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Desde cuándo el hombre no se arrepiente por sus malas acciones? Desde que cayó en pecado, el hombre no se arrepiente. Vayan a Génesis 3. Génesis 2, primero Dios le dice al hombre y a la mujer: no coman. Disfruten este lugar, es un lugar hermoso, es un paraíso, es una granja con todas las comodidades. Disfruten de todo, pero solo hay un mandamiento que deben cumplir. Hay un árbol, hay un fruto que no deben comerlo. Y de esa manera vivirán, de lo contrario morirán. ¿Qué hizo Adán y Eva? Se antojaron del fruto prohibido. Fueron y comieron, desobedecieron conscientemente. Y cuando el Señor viene a pedir cuentas, ¿cómo respondió Adán? Capítulo 3, ¿ustedes ven alguna acción de Adán arrepintiéndose? Bueno, en el capítulo 4 la encuentro. ¿O en el 5? Que Adán diga: Señor, pequé, te pido perdón.
O bueno, o Eva. Si Adán no fue consciente de su pecado, que Eva hubiera sido consciente y se hubiera arrepentido. ¿Ustedes lo encuentran? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados? ¿Por qué los escondemos? ¿Por qué los encubrimos? ¿Por qué los justificamos? Es necesario el tribunal de Dios y es necesaria la justicia de Dios. Este texto que leímos de Apocalipsis dice que aún con sus úlceras, es decir, aún en la peor circunstancia, no se arrepintieron. Hubo una persona que en estas avalanchas recientes que hubo en el Putumayo, dijo, Dios no existe, y si existe, ya se imaginarán cómo es. Porque el hombre aún en la peor condición no se arrepiente, sino que acusa a Dios de lo que le está pasando. Apocalipsis 19:19 dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esos dos textos que yo he leído y otros más que podemos leer, lo que nos muestra es que el hombre siempre ha opuesto resistencia a la voluntad de Dios. El hombre siempre ha ido en contra de Dios. A veces de manera sutil que nosotros ni siquiera lo percibimos. El hombre siempre ha querido vivir sin Dios. Recuerden que una noticia que celebraron los judíos en Jerusalén en la crucifixión fue, Cristo murió, qué bueno. ¿Sí? Y ese es el dicho de los ateos, Dios ha muerto. Si existió, ¿no? O si existe. Él murió. El hombre quisiera saber que Dios no existe. Éxodo 2, 23 y 24, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, lo que nos va a describir la serie de las 7 trompetas es una acción severa de la justicia de Dios en honor al carácter de Dios y al pacto eterno de redención. Y yo quiero que notemos eso, porque es muy fácil pensar que Dios es cruel al mandar a matar personas. Mis hijos me preguntaban esta semana en algunas lecturas de los jueces, ¿y por qué Dios manda a matar así? ¿Sí? ¿Por qué Dios manda que se maten ciudades y se destruyan pueblos? ¿Por qué? Y casi que la frase que continúa es, no es justo. Pero la Biblia dice, es que la justicia primero es de Dios. Y todos los que son objeto de esa justicia son injustamente, o son injustos, son pecadores y deben ser tratados con la justicia que viene de Dios. Lucas 18, 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y un texto más, Santiago 5, 4 y 5. He aquí clama, y les voy a decir por qué Dios derrama su justicia sobre nuestros países, nuestras ciudades, para que ustedes noten si eso es real lo que acontece también hoy en día. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. ¿Sucede eso hoy? ¿Que grandes empresarios se enriquecen a costa de la mano barata o de trabajadores mal pagos? Y luego se enorgullecen diciendo, yo estoy en la lista de los más ricos, pero no pagan bien a sus empleados, no los aseguran, no los liquidan, no les pagan sus horas extras. ¿Sucede eso hoy? Claro que sucede. Sucedía en la época del pueblo de Dios también. El cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Quién defiende a un jornalero mal pago? ¿El Ministerio de Trabajo?
¿Quién defiende a una viuda, a un huérfano, a un niño torturado, perseguido, hostilizado? ¿Quién lo defiende? Los jueces de esta tierra se aprovechan, pero hay un juez justo que ve y venga las injusticias. Dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y habéis sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Y luego Isaías 34:8 dice, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Así que gócense por esta serie de las 7 trompetas. Porque esta serie de las 7 trompetas lo que nos dice es que es el día de venganza. Dios va a tomar venganza. ¿Contra quiénes? Contra aquellos que han oprimido durante toda la historia al pueblo de Dios, y han matado a los profetas, y han perseguido a los patriarcas, y han destruido las familias del pueblo de Dios, y se han opuesto obstinadamente contra el diseño de Dios, que es su justicia y su misericordia. ¿No es eso maravilloso? Porque a veces reclamamos que no hay justicia. Y la pregunta del capítulo 5, Señor, ¿hasta cuándo? Se responde aquí, es el día de la venganza. Ahora me llama mucho la atención que en esta manifestación histórica de la justicia de Dios, y lo vamos a ver en todas las trompetas, habla de un día de venganza. No habla de una eternidad de venganza. No habla de 1000 años de venganza. Habla de un día de venganza. ¿No es eso misericordia de parte de Dios? ¿No es eso también retribución justa, una medida justa, porcionada? Dios pudiera destruir ya este mundo, pero dice la Biblia que solo manifiesta su ira un día, en términos simbólicos, ¿cierto? Es decir, solo retribuye dosificadamente, solo muestra terceras partes, ¿sí? Que es lo que nos va a decir, es una de las figuras fraccionarias más típicas del capítulo número 8, la tercera parte, diciendo, ¿por qué Dios no destruye de una vez toda una ciudad? ¿Por qué destruye solo la tercera parte? Eso también es justicia, eso hace parte de la retribución medida. Él nos ensaña de forma cruel, inclemente, sino que aún su ira es justa, es santa, es perfecta y es medida. Nosotros como padres, cuando nuestros hijos desobedecen, que es muy de vez en cuando, y llenan la copa, muy de vez en cuando, nos llenan la copa y tenemos que dar la justa retribución, ustedes no pueden hacerlo una semana disciplinándolos o castigándolos o torturándolos. Es un momento. Eso es justo. Lo justo es que sea un momento. Esa disciplina es un momento. No puede todos los días y decirle por lo que me hizo el mes pasado y el año pasado, te sigo dando. Porque eso no es justo, eso no es misericordioso. ¿Sí? Eso es cruel, eso es tirano. Y los padres que han hecho eso, pues han tenido que pagar las consecuencias porque no han disciplinado a sus hijos, los han torturado. ¿Sí? Que es totalmente diferente. Dios no nos tortura, ni a nosotros ni a los impíos, los juzga con justicia, y eso es esperanzador. Lo segundo que está aquí en evidencia en este texto son las razones. Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Este es un texto para nosotros los creyentes. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para juzgar la falta o el pecado o la acción de otro hermano? ¿Quién soy yo para destruirlo con mis argumentos o con mis acciones moralistas o con mis juicios implacables? ¿Quién soy yo? Primero, yo soy pecador, igual o peor. Y segundo, con ese que yo estoy juzgando, muy probablemente lo voy a tener al lado o adelante en la fila, rindiendo cuentas ante el tribunal de Cristo. Y va a ser tratado con la misma regla de medida
que el Señor trata a todos sus hijos, y lo cual está dictaminado en la Escritura. Lo que yo quiero que notemos en este momento es ya todo está dispuesto. Primero está dispuesto el trono y el juez. En segundo lugar está dispuesta la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es la norma, es el fundamento, es el código sobre el cual se tiene que dictaminar. Nosotros a veces confundimos y pensamos que justicia son las acciones nuestras. No, justicia no son las acciones nuestras. Justicia es lo que nos rige, ¿sí? La base sobre la cual se tiene que dictar sentencia o sobre la cual se tiene que juzgar un hecho o un acontecimiento. ¿Cuál es el código o la regla de medida o la norma que Dios tiene para medir o para juzgar las acciones de nosotros? Su palabra. Su palabra. ¿Desde cuándo su palabra existe? Es eterna. Es un decreto eterno. Su palabra es eterna. Es imperecedera, inmarchitable, y su palabra es la justicia de Dios puesta por escrito. Es decir, es la voluntad de Dios. Es sobre esa norma que se tiene que dictaminar. Es sobre ese código, sobre esa política, sobre ese decreto que Dios muestra su rectitud, su veracidad y que nos muestra la honestidad en el juicio. Si no tuviéramos esa confianza, muy probablemente la justicia sería parcial. Porque si nos vamos a comparecer ante el tribunal, alguien que tenga mejores argumentos que yo posiblemente va a salir librado, ¿sí? O alguien que tenga un mejor defensor que el mío. Pero la Biblia lo que nos dice es, el juez es justo, es Dios. Pero la justicia es basada en la Escritura. Es decir, es una justicia eterna, es una justicia imparcial y es una justicia legal. El juez es legal, el código es legal, oficial. Las 7 trompetas lo que nos muestra es la perfección de la justicia que viene de Dios. La perfección del juez, la perfección del tribunal, pero la perfección o la plenitud del contenido también sobre el cual se tiene que impartir o dictaminar justicia. El decreto eterno de Dios, la palabra de Dios. Por eso nosotros creemos en la Escritura, por eso procuramos leerla y confiar en ella, porque es sobre esta norma que vamos a ser juzgados en el reino de Dios. Génesis capítulo 2, Dios da una norma al hombre, el hombre la incumple deliberadamente y sufre las consecuencias. ¿Cuál es la razón de la justicia de Dios? Que nosotros transgredimos la ley de Dios, todos y todos los días. Yo a veces escucho a algunos de mis hermanos orando, Señor, si en alguna cosa te he ofendido. Qué falacia, ¿cierto? Si es que te he ofendido en algo, pues si no lo había ofendido ahí, lo ofendió. Con esa presunción, con ese autoengaño de considerar que de vez en cuando yo ofendo a Dios, que de vez en cuando yo transgredo su norma. La Biblia dice, no hay bueno ni aún uno, no hay justo ni aún uno. Todos muchas veces y de muchas maneras violentamos, transgredimos la ley de Dios de manera consciente, de manera racional. Negamos la palabra de Dios, la violamos, la alteramos. Desde Adán, queridos hermanos, todos somos pecadores. Y violamos la ley de Dios todos los días. Por eso la Biblia dice que debemos pedir perdón hasta 70 veces 7, es decir, hasta que el perdón sea perfecto, porque todos los días transgredimos. Si alguno no ofende en palabras, ¿qué dice la Escritura? Es un varón perfecto, y el único varón perfecto se llama Jesucristo. Usted y yo somos pecadores. Hemos violado la ley hoy, justo en este momento. Hemos ofendido a Dios justo en este momento y todos los días de la semana. Aún en nuestras mejores acciones, ofendemos a Dios. Aún en los momentos más sublimes de estar en la presencia de Dios en oración, ofendemos a Dios.
¿Cuál es el resultado entonces de haber transgredido la norma justa de Dios? El juicio de Dios. Siendo que el código es este, la norma es esta, y todos la hemos violado, ¿qué merecemos? La muerte. Por eso cuando suceden calamidades, y yo espero que ustedes que están aquí en este salón, en este auditorio, no digan cuando suceden calamidades, digan, ¿y por qué será? No es justo. No es justo que haya una avalancha en la madrugada y mueran tantas personas. Eso no es justo. Porque si usted dice eso, usted no está confiando en la justicia de Dios. Lo que usted tiene que decir es, ¿y por qué quedaron personas vivas? En semejante avalancha, ¿por qué yo quedé vivo? Eso no es justo, porque yo también debí haber muerto allí. Y si no morí es por la misericordia de Dios, que solo tomó la tercera parte en ese juicio como una advertencia, como un preámbulo de su plenitud en justicia, y me salvó a mí la vida. No para que yo la rechace, sino para que me humille delante de Él. Cuando suceden calamidades no podemos decir eso no es justo. Lo que tenemos que decir, por eso la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Su justicia, ¿cómo se obra? Cobrando venganza. Venganza justa por todas las injusticias que se cometen. Recuerden que la primera injusticia en términos de delitos de lesa humanidad, Génesis capítulo 4. Primer homicida. ¿Sí? La sangre de Abel clama a mí, dice Dios desde la tierra, pidiendo ¿qué? Justicia. ¿Y qué dicen las trompetas? Todo está listo. El tribunal y el juez está listo, pero también los cargos, las razones por las cuales se tiene que derramar la ira de Dios están listas. ¿Dónde están los cargos contra nosotros? Yo no sé qué hacen muchos creyentes comprando Biblias de promesas, en lugar de mirar que la Biblia está todo el tiempo poniendo frente a nosotros los cargos que Dios tiene contra nosotros. Usted abre la escritura en cualquier lugar y esa escritura nos dice, o te dice a ti o nos dice a nosotros que somos mentirosos, somos egoístas, que somos adúlteros, que somos homicidas, que somos engañosos, que somos rebeldes. En los textos que hemos leído hoy ya todo eso ha aparecido. Y yo no puedo decir, eso es para los de afuera. No, eso es para nosotros. Y decimos, es palabra de Dios para mí. Nos sometemos a ella, decimos amén. Porque la palabra de Dios nos recuerda todos los cargos que hay contra nosotros. Y no hay ningún cargo favorable. Los cargos que Dios tiene contra nosotros, ninguno tiene atenuantes en sí mismos, son solo agravantes, porque los hemos hecho deliberadamente, con conciencia, hemos provisto. Entonces las razones por las cuales Dios derrama su ira están acá. ¿Por qué Dios envía tsunamis, terremotos, maremotos? ¿Por qué mueren grandes cantidades de personas en guerras químicas, guerras nucleares, en incendios? ¿Por qué? Gente muere de hambre, de epidemia. ¿Por injusticia de parte de Dios? ¿O por acciones justas de parte de Dios para una sociedad injusta? Claro que eso es justo de parte de Dios. O si no, observe las razones por las cuales suceden estas situaciones y debieran suceder en todo el mundo. Pero Dios no derrama su ira sobre el mundo de manera total, porque aún no se ha consumado la historia de la redención. En el momento en que se consume o se cierre la historia de la redención, baja el telón y se cierra ese paréntesis, la ira de Dios se desatará de manera plena y absoluta. En este momento la ira de Dios se muestra de forma parcial, la tercera parte, un día de ira y un año de oportunidades. Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Proverbios 21:3. ¿Y se acuerdan cuál es la denuncia que el Señor hace para los fariseos y los religiosos de ese momento y de este momento? Dice, ustedes cuelan y se cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ustedes no hacen justicia, no hacen misericordia. Y esto es lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia. Colosenses 4:1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Queridos hermanos, el pecado de Adán es el pecado nuestro también. Esta semana una persona me preguntaba, bueno, ¿cómo Dios puede juzgar a una persona porque no cree en Cristo, siendo que Él no puede? Es decir, Dios no es justo. Conclusión para ese argumento. Y yo le respondía, no me pregunten qué argumento usé. Pero lo que la Biblia nos dice es todas las acciones de Dios son justas. Y el hecho de que un hombre no pueda responder al llamado de Dios no hace que Dios no tenga el derecho de ordenar que todos se arrepientan y que todos vengan a Él. Porque Dios sabiamente, soberanamente, dictamina lo que es correcto sobre la base de su ley. Entonces, el juez está listo, el contenido de la sentencia está listo, porque los cargos han sido colmados. Si usted se presentara hoy ante Dios, ¿usted cree que puede decir, Señor, yo he obrado bien? ¿Cuáles cargos vendrían contra usted si fuera hoy el juicio? ¿Sí? ¿Qué porcentaje de la ley le acusaría? La Biblia dice que todo, el 100% de la ley viene en contra nuestra en el momento del juicio. No simplemente una pequeña mentira, ¿no? O una pequeña ira no controlada. O un pequeño comentario. No, toda la ley de Dios viene en contra nuestra. Porque aquel que transgreda la ley en un punto se hace transgresor de toda la ley. Es decir, allá no hay categorías, como que ¿quiénes son los que solo han cometido un pecado? Entonces háganse acá en esta fila, ¿no? Y en esta fila los mayores pecadores, ¿no? Todos estaremos en la misma multitud, en el mismo grupo, sin distingo de raza, de pueblo, de condición social o económica, diciendo somos pecadores, redimidos por gracia, en el caso de los creyentes. En el caso de los incrédulos, sin ninguna oportunidad. Dispuesto está. Lo que termina diciendo el texto es que los 7 ángeles que tenían en sus manos las 7 trompetas se disponen a tocarlas. Es decir, tomaron aire y están listos simplemente para emitir ese gran sonido de la primera trompeta en el orden específico. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Dios no solamente determinó el juicio, no solamente tiene registro de los cargos que van contra la ley, que es el contenido de su justicia, sino que además de eso, Él ya determinó cuáles son las acciones con las cuales Él va a juzgar a la humanidad. ¿Con qué acciones va a juzgar Dios? ¿Cuáles son las acciones que no solamente muestran la justicia de Dios, sino que muestran en el juicio los aspectos donde tocan realmente la conciencia del hombre para que el hombre se estremezca? Yo les pregunto, ustedes que son padres, ¿qué acción de parte de Dios es lo que más les duele a ustedes? ¿Que Dios les toque qué? ¿Su bolsillo? ¿Su salud? ¿Su fe? ¿O su familia? ¿Por qué cosas ustedes reaccionarían más? Si el jefe les dice mañana, se quedan sin trabajo, ustedes dicen, bueno, pues Dios proveerá. Pero si el médico le dice a su hijo se queda hospitalizado, ¿ustedes dicen lo mismo? No diremos, pues Dios lo sanará. Nos angustiamos, ¿cierto? Nos desesperamos. Es decir, en esa área es donde más nos duele.
En esta parte del juicio del capítulo número 8, lo que Dios nos va a mostrar, cuáles son las acciones justas de parte de Dios sobre la tierra, a través de las cuales va a llamar la atención fuertemente a los hombres incrédulos, y las acciones que van a doler o a causar más impacto en la sociedad. ¿Recuerdan las 10 plagas de Egipto? ¿Cómo comenzaron las 10 plagas? ¿Se acuerdan que iban de menos a más? Progresivas también en su desarrollo. Dios no comenzó matando a los hijos de los primogénitos, los hijos de los egipcios. Fue la última plaga. ¿Cómo comenzó las plagas? ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? Génesis 5, 6, Éxodo 5, 6 y 7. Muy bien. Comenzaron de manera leve, ¿cierto? La sangre, el granizo, la sangre en el río, el agua contaminada, el granizo en los cultivos, pero el que no tenía cultivos decía, pues gracias a Dios, yo no perdí nada. O el que tenía su agua potable y su tanque de reserva decía, pues, estos 3 días el río se convirtió en sangre, pero yo tomé agüita pura porque tenía un tanque de reserva, o tenía un buen filtro en mi casa. Y así fue aumentando el progreso de las plagas, hasta que la 10ª plaga, el país estaba devastado, y no solamente las cosechas, la producción, el comercio, la estabilidad financiera del país estaba en declive como potencia, sino que Dios tocó lo que más nos duele a nosotros los padres. Y no solamente el hijo, sino el hijo primogénito, el heredero. Y ese día que había llanto y dolor en toda la nación, en todo el imperio, Dios dice a su pueblo, alístense, porque hoy es. Qué interesante Dios, ¿no? Igual va a ser en el capítulo número 8 las trompetas. Va a comenzar de menos a más, mostrando la progresión del juicio de tal manera que nos toque y reaccionemos. Es probable que usted se haya quedado sin trabajo y no haya reaccionado. Es probable que su salud esté afectada y no haya reaccionado. ¿Qué es lo que nos muestra la progresión del juicio de Dios? Llegará a un punto donde usted tenga que reaccionar. ¿Y cuándo el pueblo reacciona? Cuando hay sangre, cuando hay muerte. De otra manera no reaccionamos. ¿Sí se han dado cuenta que todas estas avalanchas se hubieran podido técnicamente evitar? Que hay responsabilidad compartida de entidades del gobierno, de entidades de movilidad, de ministerios de agricultura, de entidades de prevención de desastres, de comités de emergencia. ¿Sí se han dado cuenta que se hubieran podido evitar? Porque eran anunciadas. ¿Por qué nadie reaccionó y se fue avanzando, se fue avanzando? Ahora que hay centenares de muertos, el pueblo se estremece y reaccionan las entidades. Justo eso es lo que va a pasar en el capítulo número 8. Dios comienza a traer juicio, cosechas que se dañan, carestía en los productos, calentamiento de la tierra, y la sociedad no reacciona. Como no reacciona, esperen que les toque su vida y haya sangre. Y cuando hay sangre, nosotros corremos. Todo está dispuesto. Las acciones de Dios. ¿Qué acciones va a tener Dios sobre la tierra? Las que va a tener no son a futuro. Yo quiero que entiendan eso, hermanos queridos, porque muchos vemos el Apocalipsis simplemente como apocalíptico o escatológico. Es decir, esto algún día pasará. No, todo esto que está escrito acá ya ha pasado y está pasando y seguirá pasando. O sea, los terremotos, los truenos, el granizo, las inundaciones, están pasando desde Génesis 3 en adelante. Y lo que vamos a ver en las 7 trompetas ha estado pasando a lo largo de estos 6.000 años de historia y seguirá pasando. No es algo nuevo. Granizo mezclado con sangre no es algo nuevo. Terremotos, estrellas que se caen, meteoritos, guerras nucleares, guerras químicas, eso no es nuevo, eso viene pasando y cada vez con mayor técnica, con mayor desarrollo en el armamento. Pero eso lo que nos muestra es que la justicia de Dios y el juicio de Dios, las acciones justas de Dios siempre han estado siendo derramadas sobre la tierra. ¿Se acuerdan cuál fue el castigo justo de Dios para Caín?
por haber matado a Abel? Que iba a ser un errante, iba a estar desterrado, y no solamente desterrado, sino que iba a generar miedo y terror. Iba a tener una marca en su cuerpo de tal manera que el que lo viera salía corriendo. ¿Sí? Caín caminaba por las calles en esa época y nadie le decía, hola Caín, qué bueno verte. Lo veían y salían espantados, porque la Biblia dice que él iba a producir espanto y terror, y que los que lo vieran saldrían corriendo y ni siquiera le darían la mano. Un castigo terrible. ¿Usted se imagina que usted salga a la calle y nadie lo determine? ¿Y vaya a comprar algo y nadie lo atienda? ¿Y que todos lo vean y salgan corriendo y se asusten? Uno quiere que lo vean y se agraden con uno, y lo reciban y lo atiendan, por lo menos algunos, ¿no? Si otros nos desprecian, que algunos nos aprecie y nos quiere y nos atienda bien. Pero el castigo de Caín de destierro fue un castigo terrible. Pero eso muestra la justicia de Dios. Dice, porque usted mató a Abel, y el que mate a Abel tiene que pagar 7 veces. Y lo va a pagar con destierro, con hostilidad, con humillación, con afrenta. Desde Génesis 3 hay juicio de Dios y acciones justas de Dios sobre la humanidad. La destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿qué fue, hermanos queridos? Juicio de Dios sobre una sociedad sodomita. Y esa sociedad sodomita recibió un castigo con unas acciones fuertes de Dios. ¿Se acuerdan cuál fue la mezcla que destruyó a Sodoma y Gomorra? Fuego y azufre. Similar a lo que va a describir acá. ¿Se acuerdan en Egipto cómo fue destruido Egipto? Con granizo, con úlceras, con epidemias, con mortandades, con pandemias. Fue destruido Egipto como imperio y nunca más se levantó Egipto. Lo único que quedan son ruinas. Y la gente que va a Egipto va a ver ruinas, pero no va a disfrutar de una economía estable, de una sociedad y una sociedad desarrollada, sino solo de ruinas. Y así todas las otras ruinas. Las personas que visitan ruinas indígenas en el Perú, en México, lo que van a encontrar es ruinas. ¿Por qué Dios destruyó esos grandes imperios? Porque se habían vuelto idólatras, hostiles, politeístas, porque habían subyugado a su gente, porque los habían oprimido, porque los habían causado cualquier cantidad de estragos, pero lo peor, habían afrentado a Dios. Por eso dice la Biblia, yo vi al impío sumamente enaltecido, pero su fin era como ser destruido, ¿cierto? Nosotros tenemos un dicho más coloquial, ¿cierto? Que el que sube como palma, la Biblia dice que así sube el impío, que florece y sube como una palmera, pero que va a ser destruido y humillado. Por eso vale más humillarnos ante Dios y no justificarnos por nuestras acciones. Ahora, ¿cuál es la esperanza en ese juicio para el creyente? El impío no tiene esperanza. ¿Cuál es la esperanza para usted y para mí como creyentes? Jesucristo, nuestro Cordero vencedor. Ahora, vamos a sufrir las consecuencias. Eso no quita las consecuencias. Si usted está obrando deliberadamente contra Dios, si usted está pecando y escondiendo su pecado, pues no lo esconda más. Arrepiéntase. Porque si no se arrepiente, y aún arrepintiéndose, vienen las consecuencias de ese pecado. Dios no nos va a pasar por alto. Ahora, alguien pudiera decir, eso no es justo. No, sí es justo, porque si obramos mal, necesitamos recibir las consecuencias. Ahora, ¿cuál es la esperanza para el creyente en medio de las acciones justas de Dios? ¿Cuál es la esperanza? Que su ira o su cólera no es condenatoria contra nosotros. Su cólera o su ira contra nosotros es correctiva, es restaurativa, es misericordiosa, es benévola, es longánima, para levantarnos, para limpiarnos y para darnos otra oportunidad. No es condenatoria. La ira contra el impío es condenatoria. La ira contra el creyente es correctiva, es restaurativa, es vete y no peques más. ¿Sí?
O ni yo te condeno. Así es la ira de Dios contra nosotros. Nosotros no podemos pensar que la justicia es para el impío y la misericordia para el creyente. La Biblia dice que Dios al que ama corrige y azota a aquel que toma por hijo. Entonces, hermanos queridos, como dice la Escritura, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. No piensen que por la doctrina que nosotros tenemos estamos absueltos de las consecuencias. Porque a veces decimos, no, pues, como la salvación es segura y depende de Dios, pues Él ya me salvó, pues, gloria a Dios. Comamos y bebamos. Es cierto, la salvación es de Dios, pero la responsabilidad de nuestras acciones es nuestra y tendremos que asumir las consecuencias. Nos quedarán las cicatrices, nos quedarán las heridas, nos quedarán las mutilaciones, pero es mejor, si fuese necesario, entrar al reino de Dios mutilados, sin un ojo o sin una mano, que completicos ir al infierno, dice la Biblia. Y esa es la esperanza que tenemos. Cristo en el tribunal perfecto nos ha absuelto de culpa condenatoria, pero sufriremos las consecuencias. Y en todas esas acciones justas de Dios sobre la tierra, algunos dicen, no, es que si hay un terremoto solo mueren los incrédulos, los idólatras, los perversos. No, también pueden morir los justos. También mueren los justos, porque Dios no es selectivo en su juicio. Dios no va a decir, bueno, entonces voy a hacer que ese día estén todos en el culto y va a venir un terremoto allá en Mosquera, pues, porque están en el culto y se van a salvar. No, puede que también nos muramos en ese terremoto. Puede que también nos vayamos en esa avalancha. Puede que las iglesias también sean llevadas y sufran las consecuencias naturales de la ira de Dios. Por supuesto, para el creyente es motivo de gloria irse en esa circunstancia, porque él se va con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Si el creyente es llamado a cuentas en una situación de calamidad, como un juicio natural de terremotos, granizo, inundaciones, pues él se va con el Señor. Y esa es la forma como el Señor lo llama. Todo está dispuesto, pero no está dispuesto para el futuro, sino que está dispuesto siempre. Ese tribunal es dispuesto no para mañana, sino siempre está dispuesto. Y siempre Dios, sobre la base de su ley justa, ha impartido justicia sobre la sociedad. Ustedes se imaginan, hermanos queridos, qué hubiera pasado con el pueblo de Dios si Dios no hubiera intervenido terriblemente para defenderlo, justamente con acciones como en la época de los exilios, la época de la destrucción de los sistemas sacerdotal y monárquico, o la época de los jueces. Recuerden que lo que va pasando es que así como el juicio de Dios es progresivo, la perversión es progresiva. Por eso la Biblia nos dice, madruga a corregir a tu hijo. Porque nuestros hijos, si no los corregimos a tiempo, voy a poner un ejemplo. Su hijo se coge una moneda de 50 pesos. Y se la gastó, o se la extravió. Y usted no lo corrige, porque usted dice, no, pero eso no vale nada. ¿Qué va a alcanzar 50 pesos? Mañana, ¿de qué valor la va a coger? Posiblemente de 1000, porque él ya sabe que con 1000 le sirve para algo. ¿Y usted qué dice? Ah, bueno, seguro tenía hambrecita. Si se compró algo valioso, pues está bien. Y usted le pasa por alto esa, la tercera vez que va a coger. Y luego, ¿de dónde tendremos que sacar a nuestros hijos? ¿Dónde tendremos que irlos a visitar? ¿Por qué? Porque no los corregimos. Porque nosotros dejamos que esas acciones se fueran acumulando y no las corregimos. Porque la perversión es progresiva. Nunca un hijo nuestro comienza robando un banco. Ellos comienzan cogiendo monedas, cogiendo cosas en la escuela y trayéndolas. Nosotros tenemos que corregirlas, y así la mentira, y así el engaño, y así la perversión sexual, y así todo comienza de menos a más, y nosotros somos el ejemplo de ello. Entonces, ¿cómo viene el juicio de Dios también? De menos a más, proporcional a las faltas, pero también la justicia que viene de Dios en Cristo es llena de esperanza para nosotros. No importa todos los cargos que hayan en nuestra contra. Aunque suframos las consecuencias, Cristo ya pagó
eternamente. Sufriremos consecuencias temporales, pero no consecuencias eternas, porque Cristo pagó. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y Romanos 14, 12, toma en cuenta, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y termino de esa manera. Y prepárense porque la serie de las 7 trompetas no es el sonido para la fiesta. No nos están tocando trompeta para venir a una fiesta o para el anuncio del carnaval o de una victoria. Las 7 trompetas son el anuncio de la ira severa de Dios sobre una sociedad corrompida, y nosotros también llevamos las consecuencias. Carestía, deforestación, calentamiento, inundaciones, deslizamientos, todas consecuencias las vivimos nosotros porque también somos partícipes de una sociedad pecadora y pecaminosa. Oremos. Amado Señor, cuando abrimos tu palabra y leemos estos textos y pensamos, Señor, en lo que significa tu ira y tu justicia, en primer lugar nos estremecemos frente a ti, porque ninguno puede quedar en pie, ninguno puede justificar sus acciones, ninguno puede lavarse las manos ante ti. Todos tan pecadores, tan corruptos, todos sin esperanza. Pero cuando vemos, Señor, aún la dosis, la proporción, la cautela, la medida, como tú derramas tus juicios sobre esta sociedad, vemos tu misericordia para tu pueblo. Vemos cómo nos sigues advirtiendo que hay oportunidad de volver a ti. Te suplicamos que nos perdones, Señor, y que por amor a los pocos justos que hay en esta ciudad, no destruyas totalmente estas ciudades. No porque no hayan méritos, hay razones de sobra, pero por amor a ti mismo, Señor, por amor a tu pacto eterno de redención, por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob, por amor a los pocos siervos fieles, Señor, dale otra oportunidad a esta sociedad. Una sociedad tan corrompida con sus leyes, con sus prácticas, con sus sistemas, con sus instituciones. Una iglesia también que va en declive. Una iglesia que cada vez se acomoda a los estándares del mundo y no a tu palabra. Hombres que fungen como líderes religiosos, pero realmente son mercenarios de la fe. Son hombres que se enriquecen a costa de la fe, que abusan. Centros a veces religiosos que se prestan para la prostitución, para el engaño, para la perversión, para la evasión de impuestos. Ten misericordia, Señor. Porque no solamente son los sistemas políticos y económicos que se han desviado, también la iglesia cada vez se desvía. Señor, alértanos con los sonidos de esta trompeta. Haz que estas trompetas suenen fuertemente en nuestra conciencia y nos muestren quién eres tú y cuáles son las denuncias que tienes contra nosotros. Te suplicamos que nos sustentes con tu gracia, con tu bondad y con tu misericordia. Ayúdanos, acércanos a la luz, acércanos al fuego del altar. Pero Señor, cuánto quisiéramos que esos carbones encendidos no nos quemen, porque hemos obrado mal y no nos hemos arrepentido. Pero si es necesario que esos carbones tomados con tenazas sean puestos sobre nosotros, pues Señor, hazlo, pero que no nos quemen eternamente en tu ira plena. Te suplicamos tu gracia y tu bondad. Cúbrenos con tu manto de justicia por Cristo Jesús nuestro Señor y auxílianos en tu trono. En el nombre de nuestro Salvador, nuestro juez, nuestro perfecto abogado y defensor de tu pueblo, Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.